Hola, en este tutorial vas a realizar tu primer proyecto tejido a crochet, donde vas a aplicar las puntadas que has aprendido en los tutoriales anteriores. Vamos a realizar un portavasos y una cobertura para una taza. Y vamos a aprender adicionalmente a hacer el cambio de color. Ya yo hice los puntos que corresponden para mi portavasos en punto bajo. Tengo aquí 16 puntos y tengo 11 vueltas, como indicaba en las anotaciones que yo hice de mi proyecto. ¿Qué hago yo para seguir tejiendo ahora el borde? El hilado que voy a utilizar, voy a sacar hebra. ¿Y qué hago yo? Con la mano derecha sostengo mi tejido y dejo un cabito de hilo para comenzar. ¿Y qué hago yo? Lo sostengo también con mi tejido, que no se me vaya a caer. Me lo paso por detrás de los dedos para hacer mi muestra de tensión. Con la mano izquierda tomo mi ganchillo. Me voy al primer punto. Yo voy a hacer el borde en punto bajo. Lo quiero decorar con punto bajo. Saco mi argollita de hilo y hago una cadeneta. Sostengo aquí la hebrita que me queda del hilo, el inicio, siempre la voy a tener sostenida acá. Y en esta mano el hilado con el que voy a tejer. Introduzco en la segunda espiga tomando la hebrita de hilo que tengo aquí porque la voy a ocultar en el mismo tejido. Cojo hilado y hago mi punto bajo. Introduzco ganchillo en la espiga, siempre este hilo por encima porque me lo voy a tapar con el mismo tejido para no tener luego que utilizar una aguja lanera y taparlo. Cojo hilo, saco, cojo hilo y saco, como aprendieron a hacer el punto bajo. Aquí mantengo mi hilo que se quede aquí, que no me quede por fuera. Es otra forma para luego ocultarlo con la lana, pero yo les estoy enseñando a ocultar en el mismo tejido. Introduzco el ganchillo, aquí sostengo la labor y el hilo que voy a ocultar y con mi mano derecha el hilado con el que estoy tejiendo. Y sigo tejiendo de esa manera mi punto bajo en todo el borde de mi portavasos. Tengo que hacer un poquito de presión, que aquí no me quede muy holgado porque se va a ver como parte del tejido. Aquí siempre estoy con mi hebrita. Yo me estoy asegurando de que al meter por la espiga el ganchillo, esta hebra también esté incluida. No me quede por debajo del ganchillo, sino por encima del ganchillo. Continúo tejiendo. Aquí tengo la hebrita. Siempre introduzco en la espiga el ganchillo con la mano izquierda. La hebrita que me sobra la tengo por encima del ganchillo para que al tejer la oculte. Y luego mi tensión como la agarran regularmente. No todos tienen que tener esta manera de tener la tensión. Es la manera en que tú te sientas cómodo, tanto agarrando el ganchillo como el hilo. Aquí tengo el rabito. Lo estoy haciendo lento para que vean el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Puedes seguir tejiendo o ya como sé que tengo dentro de mi tejido esa hebrita, yo aquí voy a cortar. Halo un poquito y ya hice que tengo mi hebrita oculta.
Lo mismo vas a hacer cuando tienes que hacer cambio de hilado, que se te acabó el hilo, pero eso también se los voy a explicar más adelante. Introduzco el ganchillo por la espiga, saco hilo y hago mi punto bajo en todo el borde. Este es mi último punto. ¿Qué hago yo? Esta es la hebra que culminé el trabajo, la hebra anterior, que no la oculté con aguja lanera para explicarle que puedo hacer el mismo procedimiento aquí para ocultar esa hebra que como hice con la negra de arriba. Aquí hago mi último punto bajo, hago una cadeneta de subida para ahora comenzar a tejer este borde. Me tengo mi hebrita que me sobra aquí encima y la voy a incluir en el tejido para ocultarla sin necesidad de usar una aguja lanera. En el mismo punto o el punto inicial, continúo tejiendo mi punto bajo. Y mi hebrita por encima del ganchillo para ocultarla en el mismo tejido. Introduzco, tomo la hebrita por encima, agarro el hilado y cierro. Y así hasta llegar a la esquina donde hago una cadeneta adicional para darle la vuelta al tejido y comienzo desde el primer punto. Y ahí se escondió sola mi hebrita. Si ves que queda un hilito suelto por aquí, lo que haces es alarlo un poco y lo cortas. Tengo casi a llegar a la esquina el nudo corredizo, que es el nudo de la cadeneta inicial, y también lo quiero ocultar con el mismo tejido. No voy a utilizar aguja lanera hoy para ocultar esos hilitos. Llego a ese punto, hago mi punto bajo, que es el de esa esquina, el último punto. Le doy una cadeneta de subida, giro mi labor, el punto bajo queda precioso de borde. Giro mi labor y empiezo a tejer el primer punto de ese borde que me falta tejer. ¿Qué hago? Dejo aquí el hilo que me está sobrando por encima del ganchillo para llevármelo dentro del tejido. Ya aquí estoy llegando casi al final de mi tejido. ¿Y qué he decidido yo en mi diseño? Aquí se ve el hilito gris que oculté. Luego al final ustedes, aquí lo voy a alar un poco, sacarlo de este lado. Al final de los trabajos de crochet les toca embellecer el trabajo, cortando hilitos que sobren, ocultando hebras. Yo aquí lo quito de una vez porque vi que se me estaba saliendo por allí. ¿Qué decidí yo en mi diseño? Que además de hacer el borde de punto bajo, que ya se ve precioso, le voy a hacer otra vez una pasada a ese borde, pero de punto raso, para que la espiga me quede en la parte de arriba. Como es negro, no se distingue muy bien el punto, pero era la combinación que quería utilizar.
pero ya van a ver. ¿Qué hago yo en mi diseño? Yo lo quería hacer así, pero una vez que lo termine tomé esa decisión, que son cosas que te van a surgir a medida que vas tejiendo. Al llegar al final, realicé otra cadeneta de subida porque voy a dar otra pasada al borde. ¿Y qué hice? En cada punto bajo le hice un punto raso. ¿Qué es el punto raso? Como ya les expliqué en el tutorial anterior. Coloco el ganchillo, tomo hebra, saco y saco de una vez para cerrar esa puntada. Introduzco por la espiga, tomo hebra y cierro el punto. Entonces le voy a repasar ese borde. De nuevo haciendo en cada punto bajo del borde un punto raso. Se ve precioso. Aquí se nota completo. Miren cómo se ve. Queda precioso. ¿Qué hago yo al final? Aquí sí corto la hebra. Y con la aguja lanera yo lo voy introduciendo aquí con puntadas pequeñitas dentro del tejido. Que se oculta la hebra y no se ve. Con mucho cuidado voy atravesando la aguja. Y aquí lo saqué. La hebrita que me sobra la voy a cortar. Y aquí tengo otro de mis portavasos. Aquí están los portavasos o portatazas. Entonces vamos a pasar al portavasos, que ya yo lo tenía un poco adelantado para que vean un poco cómo queda. Y les explico. En mi diseño yo decía que quería tener mi cadeneta de inicio, una corrida de punto bajo porque le quería dar ese borde distinto. Luego tengo una vuelta de punto alto, quería combinar esas puntadas. Y luego una vuelta de punto bajo. Yo todo esto se los voy a dejar anotado para que si quieren hacer exactamente el mismo, tengan apuntado todo lo que yo hice y cómo es este diseño. Entonces ya yo estoy terminando aquí para enseñarles cómo es el cambio también de una puntada a otra. Yo aquí tengo estas hebritas porque aquí comencé con el hilo negro y luego añadí el gris, pero aquí no lo puedo esconder porque es el final del tejido, entonces aquí sí lo tengo que esconder al final con una aguja lanera. Estoy tejiendo el punto bajo del diseño, termino esa vuelta de punto bajo, cuando llego al final, como voy a cambiar de punto bajo a punto alto, yo dije que me gustaba hacer 2 cadenetas de subida en punto alto, hago 2 cadenetas de subida y sobre ese punto bajo comienzo a tejer punto alto, que fue lo mismo que realicé aquí abajo. Aquí abajo hice punto bajo, una corrida, no una vuelta. Al final de la corrida
Yo como quería empezar a tejer punto alto, hice 2 cadenetas de subida y comencé a tejer la vuelta de punto alto. Al final de esa vuelta de punto alto quería hacer una vuelta de punto bajo y ¿qué hice? Una cadeneta de subida y comencé a tejer punto bajo. Ahora de punto bajo quiero pasar nuevamente a punto alto porque así lo hice en mi diseño. Hago 2 cadenetas de subida y giro la labor y comienzo a tejer la vuelta de punto alto. Yo aquí estoy llegando al final de mi vuelta de punto alto y ahora van a aprender cómo hacer o cómo incluir ahora un hilado de otro color en el tejido, porque ahorita hicimos el borde, entonces incluir ese hilo de otro color ya era como en un tejido aparte que hicimos el borde, pero ahora va a ser dentro del mismo tejido. Entonces ya que estoy llegando al final, ¿qué hago para cambiar el color? Cuando llego a mi último punto, como es punto alto, empiezo a tejerlo, empiezo a tejer mi punto alto. ¿Qué me falta acá? Pasar de nuevo el hilo. Me explico. Cuando yo voy a hacer punto alto, yo tomo hebra, introduzco por la espiga, saco hebra y me quedan 3 bucles. Tomo hebra, cierro 2, tomo hebra, cierro 2. ¿Qué voy a hacer para incluir un hilado nuevo? Tomo hebra, introduzco por la espiga, me quedan 3 argollitas o 3 bucles en el ganchillo. Tomo hebra para cerrar 2. Y ahora para cerrar el punto, que es con estas 2, no voy a utilizar el mismo hilado, sino que allí voy a incluir el nuevo. Dejo una cantidad considerable un poco por fuera del hilo. Sostengo la labor y en vez de cerrar el punto con el mismo hilo que tenía, que era el gris, utilizo el nuevo color. Como mi diseño decía que este color negro lo voy a utilizar para hacer una corrida de punto bajo, yo lo que hago es una cadeneta de subida, giro la labor, aquí me quedan las 2 cuerditas, la que estaba utilizando y el hilado nuevo. Giro la labor y comienzo a tejer mi punto bajo. A ver, aquí tienen que ajustar un poquito el hilo. Con el hilo nuevo. Aquí tengo mi primer punto. Aquí tengo las argollitas. ¿Qué hago yo? Tengo que cortar la que estaba utilizando, gris, porque me va a molestar ese ovillo allí. Y aquí tengo la negra que incluí y aquí tengo la gris. ¿Por qué hice una cadeneta de subida con el hilado nuevo? Porque voy a hacer punto bajo. Si hubiera seguido tejiendo punto alto, hubiera hecho 2 cadenetas de subida. Y comienzo mi corrida de punto bajo. Aquí cuando llego al final del tejido, como yo quiero hacer un asa de color negro en mi diseño para ponérselo a la taza, yo voy a hacer una cadeneta que va a tener tantos números de cadenita como quiero yo que sea la argolla, el asa que voy a tejer para que cubra el asa de la taza. Entonces, yo voy a empezar a tejer cadenetas al aire. Las voy a ir midiendo de este largo y que quede un poquito sobrante porque me tiene que quedar no recta para que ella pueda ajustarse al asa.
Aquí me queda, sobresale un poco. De todas maneras, como yo tengo la taza, si yo cierro aquí la cadeneta, por ejemplo, me quedaría esta cita. Yo tengo que tomar mi asa de la taza y ver si le queda. Está un poquito justa. Le voy a hacer 2 cadenitas más de altura. Bueno, le voy a hacer 3. Vamos a ver. Aquí se me queda perfecto. Entonces, ¿qué hago? En la última cadena, donde ya quiero terminar, me vengo al último puntito que tengo acá y paso por allí el hilo y la cierro en esa cadeneta. Puedo sacar aquí el hilo metiéndolo por esta argolla para cerrar el punto y esconder la hebra si quieres que te quede así finita como una cadeneta. Pero en mi diseño yo lo quiero hacer más bonito, entonces hago una cadeneta, le doy la vuelta y yo sobre esta cadenita quiero tejer un punto raso que ya lo aprendimos en el video pasado. Entonces pongo derechita la cadenita y sobre ella le voy a hacer un punto raso para que me quede como un cordoncito. Aquí llegó el final, tejí el último punto raso y luego el último lo agarré y lo enganché también de este borde. Hice 16 cadenitas de altura para que lo apunten. Luego escondo esa hebra. Con el punto raso miren cómo me queda, como si fuera un cordoncito. Me queda más grueso y más bonito. ¿Y qué hago? Tejer el asa que me falta. ¿Cómo lo hago? Luego al final es que escondemos todas estas hebras. Introduzco el hilo dejando un rabito debajo porque ahí es que lo voy a esconder. En el borde donde quiero empezar a tejer, saco hilo y empiezo a hacer mis cadenetas al aire, que eran 16. Bueno, terminé de tejer mi última asa, escondí todos los hilos que me quedaban sueltos y terminé mi cobertura de taza con mi portavasos. Es una idea espectacular de regalo o de autorregalo. Espero que lo hagan y me cuenten en comentarios. Espero que les haya gustado el vídeo, que me monten sus imágenes en Instagram, que se los voy a dejar apuntado para ver sus avances y cómo les quedan los proyectos. Y espero que hayan aprendido y disfrutado tanto las puntadas básicas como a realizar un proyecto de crochet. Adiós.